Sesión para Ariana. Me vuelvo a encontrar convocado entre vosotros. Bienvenido. Nuevamente, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy tratando de asimilar muchas de las cosas que va viviendo de manera paralela mi 10% encarnado como femenino, porque soy consciente que va viviendo cosas entre comunicación y comunicación mía, porque ella va pensando cosas, trata de enlazar muchas de las cosas que piensa con muchas de las cosas que siente, está intentando hacer un trabajo interno que muchas veces va por otro camino distinto a la psicointegración, aunque seguramente no sea tan distinto porque sería un camino previo. Primero aclarar bien los conceptos que tiene, lo que siente, lo que piensa en distintos ámbitos. Sé que todavía tiene muchas dudas, más allá de las que refleja en el cuestionario. Ella cree que la vida que ha tenido es una vida marcada, como diríais vosotros, por el misterio, por la incógnita. Hay muchos episodios a los que no encuentras respuesta, también muy llevados por sus ansias de saber y su capacidad para hacerse preguntas permanentemente. Entonces, como se pasa la vida haciéndose preguntas, tiene muchas más cosas por responder. Y ahí es donde está la vida. La vida no sé si está en las respuestas, pero sí están las preguntas. Porque las respuestas que yo puedo otorgarle pueden influirle, o pueden y deberían no influirle. Al fin y al cabo, son respuestas de cosas anteriores o que ya he vivido, muchas de ellas. Pero sí que el hacer preguntas tiene que ser algo frecuente que no debe perder. El hacer preguntas, el hacerse cuestionamientos a ella misma, le va a ayudar a mantener la compostura y la cordura en determinados episodios y momentos. Va a aprender cosas de la vida en base a hacer preguntas, porque va a buscar respuestas. Y a veces se va a dar cuenta, en base a hacer preguntas, que una respuesta es de una manera determinada o es de otra. Siempre una respuesta te abre 5 interrogantes nuevos. Pero esa respuesta que te abre 5 interrogantes nuevos no podría llegar si tú no formulas la pregunta inicial. Entonces es completamente imprescindible que continúe realizándose preguntas de todo tipo. Porque las preguntas son sanas. Las preguntas nos hacen pensar y sobre todo nos hacen buscar, nos motivan a buscar en lugares que sin preguntas no alcanzaríamos. Esa es mi opinión y por eso creo que es muy importante para todo el mundo realizar preguntas. Creo que es algo sumamente importante cuando estáis encarnados, que es cuando generalmente tenéis menos respuestas. Aunque nunca halléis una respuesta, continuad haciendo preguntas, porque en la búsqueda a esas respuestas que anheláis, vais a encontrar información adicional
que seguramente, ya no digo que os va a otorgar conocimiento, os va a mejorar como personas. Es una búsqueda interna, incesante y constante también, esa búsqueda. Sí, es importante hacerse preguntas, sobre todo también para crecer, ¿no? Nos ayudan a interiorizar y a pensar muchas otras cosas que de esa manera, si no hiciésemos preguntas, no lo haríamos, no creceríamos ni pensaríamos en nada. Fomentaríamos el automatismo y el seguir hacia adelante como borregos. Un antiguo pensador que estuvo encarnado en vuestro mundo el siglo pasado, que se llamaba Gurdjieff, hablaba precisamente del vivir dormidos, vivir en piloto automático, sí. Vivir realizando acciones en la vida sin cuestionar nada, sin preguntarse nada, directamente sumidos por su propio ego, en el que no buscan nada y solamente piensan en ellos mismos. Fue muy gráfico cuando lo detalló de esa manera, porque es una realidad que vivís. Así es. Entonces, el hacerse preguntas es el primer paso para despertar. Sí, totalmente de acuerdo. El 10% nos ha hecho, ya sabes, un cuestionario de preguntas. ¿Le quieres antes dar algún pequeño mensaje o quieres que pase algunas preguntas? Creo que el mensaje que di los resuelve un poco todo, los resume un poco todo en el sentido de que si ahora tuviera que dar un mensaje sería: no tengas miedo a realizar preguntas, no tengas miedo a escuchar respuestas, pero continúa haciéndote preguntas. Porque en esa búsqueda constante de respuestas es donde vas a encontrar una perfección de ti misma. Que es verdad, que has sufrido, que has tenido traiciones, que has sentido injusticias, que te has sentido mal, que hay personas que te han hecho daño. Está bien. Sois personas y vivís una vida humana. Estáis sumidos a las emociones, sois presa de ellas muchas veces. Es algo habitual. No intentemos ser puristamente perfeccionistas. Es lógico sufrir por esas cosas, como seres humanos encarnados. Creo que no ha habido nadie que no haya vivido eso en algún momento. Puedes preguntarme. De acuerdo. La primera pregunta sería: hace unos años lo que me causaba frecuentemente parálisis del sueño, ¿era un espíritu del error o un demonio? ¿Y por qué le perseguía? Las parálisis del sueño, son directamente relacionadas con la parte neurológica, la parte neuronal y concretamente un problema que se da de forma poco frecuente justo en el momento o bien de dormirse o bien de despertarse. Son de origen completamente fisiológico y no tienen ningún otro factor externo en la mayoría de los casos. En este caso concreto y puntual, como en algunos pocos, sí hay un espíritu del error detrás. Es algo que suele ocurrir frecuentemente, que los espíritus del error aprovechen para absorber energía durante el sueño en personas con mucha carga de distrés o con emociones perniciosas o negativas cuando se acuestan. Eso hace que sean presa fácil de los espíritus del error que se aprovechan para absorber energía, también demonios. Pero aunque lo suelan hacer, esto no suele generar parálisis del sueño.
sino que suele ser algo fisiológico. Las parálisis del sueño también se pueden dar en abducciones de forma bastante habitual, incluso diría. Aproximadamente un 40% de abducciones terminan con parálisis del sueño. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, 4 de cada 10. Sí. Pero en este caso puntual sí tiene que ver un espíritu del error, que ya no solo estaba intentando aprovecharse de esa energía negativa, sino directamente tratar de dañarla. Sí. ¿Algún detalle más? No, era un espíritu del error del plano 2.2, pero no tenía ningún 10% encarnado. Sí, que estaba pensando si había algún nexo. No había ningún 10% encarnado cerca de mi 10%, ni que conociera. Vale. Tenía un 10%, pero en otro lugar, no tiene nada que ver. Vale. Dice, esa noche que lo sentí ahí conmigo en el cuarto y visualicé luz dorada y le pedí a los ángeles y oré. Inmediatamente sentí que se fue. ¿Quiere decir que directamente funcionó o fue todo de mi imaginación? No, sí, funcionó. Lo doy por hecho. Los espíritus del error no pueden no pueden penetrar una barrera de luz dorada directamente. Entonces directamente salió fuera. Muy bien. ¿Le sirvió más la luz que orar? ¿O ambas? Todo ayuda realmente, pero claro, la luz es lo que hizo que se marchara. De todas maneras, Vale. él no se va si no quiere, eso es así. Pero el tema de la luz dorada es completamente imprescindible y puso en práctica exactamente lo que se debe hacer en una situación así. Muy bien. Que no quita que nos asustara. Seguro, es humano, claro. es humano. Es humano porque le provocó una parálisis del sueño. Claro. En una parálisis del sueño ya estás asustado de normal. Claro. Y se agrava si además hay un espíritu del error, lo cual logró percibir gracias a su gran intuición. Muy bien. La actividad constante de espíritus del error en mi casa en ese entonces tiene que ver con las prácticas de santería de mi abuela o nada tuvo que ver. Sí, lo afirmo contundentemente. Ese tipo de ritos, ese tipo de movimientos atraen permanentemente espíritus del error. Había, fíjate, hasta 7 espíritus del error permanentemente molestando en la casa. Vale. Paso a la siguiente pregunta. A veces he ido con mi amigo a que me lean el tabaco por curiosidad. Esa persona, Zulay, trabaja con espíritus del error. No creo que sea mala persona. Sí, así es, trabaja con espíritus del error. Los espíritus del error se aprovechan de todo esto. No se trata de que sea o no sea mala persona. Eso son etiquetas que vosotros ponéis, mala o buena. Pero sí que se corresponde con una persona que se encuentra completamente engañada por espíritus del error. Vale. ¿Ese amigo está muy influenciado por la brujería? ¿Es dañino para él? ¿En qué nivel está su 90%? Sí, claro que es peligroso. Claro que es peligroso, claro que hay que vigilar con todo eso y claro que es dañino. Es dañino porque es la primera víctima de los espíritus del error. Y si se cree sus propios engaños, todavía peor. Claro que sí. Cierto es que no puede haber un karma importante al no ser intencionado o deliberado, pero directamente hay un karma.
Hay un karma porque hay un engaño, sea o no sea deliberado. Es así directamente, es así. Esa persona se encuentra actualmente en el plano 3, subnivel 2. Ujú. ¿Algún detalle más que le quieras decir? No, Pregunta por curiosidad si ha conocido a su alma gemela en esta vida. no hay una sola alma gemela. Puede haber decenas, centenares o miles de almas gemelas, porque el alma gemela al final es el espíritu que vibra en la misma sintonía y se os han mal enseñado o engañado de que tiene que haber una alma gemela cuando eso no es así, ¿no? Ujú. Generándoos dependencia, y eso no es así. Existe hasta 2 almas gemelas que haya coincidido, así es. ¿Se han reconocido? No, no se han reconocido. Vale. ¿Alguna pista más? No, porque todo lo que sea parte del pasado tiene que quedar en el pasado. Lo importante es lo que vaya a suceder en el futuro. Y puede suceder en el futuro cosas totalmente distintas en función de lo que ella haga en su presente. Claro. Sí, sí, totalmente. Y si está en el camino de mejorar, está en el camino de llegar a hacer cosas distintas, entonces tiene que valorar su presente Ujú. y enfocarse, proyeccionar de cara a un futuro cercano. Vale. La siguiente pregunta es sobre Eudí. Pregunta si fue abducido y por eso desapareció o desencarnó. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No quiero entrar en detalles de ese tema porque es un tema realmente angosto y me pone realmente mal me pone. Además, tampoco tengo autorización del propio espíritu para decir nada, pero directamente hubo un ajuste de cuentas que tenía que ver con 3 personas que eran tremendamente agresivas y que ya habían generado muertes anteriormente, secuestros, y que son tremendamente no solo violentos, sino incluso sádicos. Pero no quiero entrar en detalles porque realmente es un tema que no es de buen gusto. Lamentablemente es así. Y lamentablemente hay países que son muy propensos a esto que digo. Muchos países de lo que vosotros llamáis Latinoamérica o Hispanoamérica. Sí. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿su miedo a volar en avión viene de alguna experiencia en una vida pasada? Hay experiencias en vidas pasadas, tanto positivas como negativas al respecto. Sí es cierto que las negativas pesan más que las positivas, pero creo que todo esto es potenciado, también te lo digo, por noticias, cosas que uno lee, estímulos a los que uno se somete, que potencian eso. Pero lo puede superar si se expone a ello. Lo cual no quiere decir que no relate lo que haya en algún momento. Antonio Martínez ha conseguido buenos resultados económicos del curso de trading que él mismo creó. No, directamente es una estafa. Se trata directamente de una estafa. Es una persona que se encuentra en el plano 2 y que directamente ha visto cómo
sacar dinero engañando. Ya tiene diversas denuncias también, pero hay un enorme vacío legal detrás. Sí. En vista de la crisis mundial, ¿es realista pensar que puedo ir a Venezuela en diciembre? Es complejo, es complejo. No tanto por lo que vosotros llamáis COVID o SARS-CoV-2 o coronavirus, llámalo como quieras, sino mucho más por el problema que hay ahora mismo en el país, sumido en un caos, cosas que no se cuentan, cosas que sí, y con una inestabilidad que puede explotar en cualquier momento. No digo que no sea realista ir, pero no es recomendable. No digo que no sea realista, pero actualmente es un lugar para huir, no para ir. Si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y para nada intento atacar ninguna bandera o entrar en política. Pero se están gestando cosas difíciles y seguramente muchas personas van a ser víctimas de esto. Terrible. Terrible, completamente terrible. Terrible completamente. Es lamentable porque la cosa solo puede ir a peor. Lo que ocurre es que en esta guerra fría en la que os encontráis, los acontecimientos pueden durar mucho, o de repente, en una chispa fugaz, hacer todo en cuestión de segundos. Sí. Pero actualmente es una de las 4 zonas más inestables del globo. Qué pena. Qué pena porque no... Bueno. Sí, es así es. Y más lástima para mi parte encarnada, pero es una realidad, que ella haga lo que quiera, pero el país no está bien y tiene un claro riesgo. Luego puede no pasar nada, pero Sí. no es un país ahora mismo para acercarse, ¿no? ¿La ayuda que le doy a mis padres mensualmente realmente les ayuda significativamente o la inflación es tanta que no hace tanta diferencia? Sí, hay una inflación muy muy alta. Esta pregunta es muy relativa porque dependerá que tú sopeses cuánto te interesa o cuánto no, y por lo tanto cómo de grande es la inflación. O sea, eso va a depender, es muy relativa, ¿no?, la respuesta. Si es una inflación altísima, eso sí lo digo, pero yo no soy nadie para decir nada más que eso. Pero si crees que les ayuda, ¿o no? Sí, de forma mucho menor de lo que igual algunos piensan o el impacto que realmente debería generar. Ya. Yo entiendo que su situación es difícil, pero digo la de mi 10%, ¿no? También, lógicamente, la de hechos, pero la de mi 10%. Pero creo que también tiene que aprender a pensar en ella misma, y la situación es delicada. No lo vamos a mentir, no lo vamos a descubrir ahora, no nos vamos a engañar. Lo es. De acuerdo. No sé si le quieres decir algo más. Bueno, quiero decirle que estoy con ella en todo momento, que me voy a comunicar en breve para descargar un par de vidas que me molestan, y sobre todo que tiene que aprender a ser paciente como persona, porque muchas veces
Las respuestas no las encontramos inmediatamente, sino con el tiempo. Gracias por todo. Gracias de verdad, querida interlocutora, por ser tan paciente también conmigo. Gracias a ti por responder todas las preguntas y dar bonitos consejos. Tengo 2 vidas que me gustaría tocar en breve. ¿Está bien? Sí. Nos vemos a la próxima. Hasta todo momento.